La conformidad. La conformidad se refiere a un cambio de opinión, conductas o creencias por la presión de un grupo. Consiste en adaptarse y así encajar en sus reglas de tal manera que coincidan las actitudes y comportamientos. Es decir, es actuar de forma distinta a como uno se comportaría cuando se encuentra solo. La conformidad se puede producir de manera individual al seguir ciertos comportamientos o ideas, al igual que la manera de pensar de un grupo. La conformidad tiene variables como son la aceptación, que es creer y actuar igual que los demás, compartiendo las mismas ideas o formas de pensar o creencias. El acatamiento es realizar una petición, es decir, seguir la corriente del grupo, aunque en lo personal no se esté de acuerdo en los comportamientos o decisiones tomadas. En el acatamiento está relacionada la obediencia, y es cuando el individuo se somete a una orden directa, es decir, implica hacer algo porque es una indicación, una orden o una instrucción. Como vimos en la conformidad hay varios aspectos importantes, pero en realidad la conformidad es buena o mala. En la mayoría de los casos el término conformidad lo relacionamos con lo negativo, como por ejemplo, el hacerle bullying a un compañero solo por seguir las ideas de un grupo o encajar con ellos, pues se puede ver de forma negativa. La conformidad va a depender del contexto en el que nos encontremos y cómo actuemos ante la situación. ¿Cuáles son los estudios clásicos sobre la conformidad y la obediencia? Revisaremos 3 de ellos, cada uno de los cuales proporciona un método para estudiar la conformidad, además de muchas cosas que reflexionar. Iniciaremos con los estudios de Sheriff acerca de la formación de normas. Los experimentos de influencia social tienen su origen en 1935 con la obra de Muzafer Sherif, en el que se llevó a cabo una serie de experimentos conocidos como efecto autocinético, en el cual llegaron a la conclusión de que las personas iban modificando sus normas respecto a situaciones ambiguas en función de la exposición, es decir, en las situaciones para las que no tenemos una norma clara. La lección de estos experimentos fue que nuestras perspectivas de la realidad no solo son nuestras. Si alguna vez usted aceptó una historia en redes sociales como verdadera y después resultó ser fake news, experimentó esto de primera mano. En la vida diaria, los resultados de la sugestión son a veces asombrosos. Una persona tose, se ríe o bosteza y pronto los demás hacen lo mismo. Una persona consulta su celular y luego otras hacen lo mismo. Otra forma de contagio social es el efecto camaleón o el mimetismo con el comportamiento de otra persona. Imagínese que está en un experimento, trabajando al lado de un cómplice, que en ocasiones se frota la cara o sacude un pie. Al igual que los participantes de ese experimento, ¿usted tendría mayor probabilidad de frotarse la cara? En tal caso, es muy probable que fuera una conducta automática, hecha sin intención consciente de conformarse. En apariencia, este mimetismo se desarrolla en la temprana infancia. El segundo experimento son los estudios de Asch sobre la presión grupal. Imagine que usted es uno de los sujetos voluntarios de Asch. Está sentado en el 6º lugar de una fila de 7 personas. El experimentador le explica que ese es un estudio sobre juicios perceptuales y luego le pide que vea cuál de las 3 líneas de la figura 6.4 es igual a la línea estándar. Con toda facilidad puede ver que es la línea 2, así que no le sorprende que las 5 personas que responden antes que usted diga que es la línea 2. La siguiente comparación resulta igual de fácil y usted se dispone a proseguir con una prueba que parece sencilla. Pero el tercer ensayo le sorprende. Aunque la respuesta correcta le parece igual de obvia, la primera persona da una respuesta incorrecta y dice línea 1. Cuando la segunda persona también responde de esa manera, usted se endereza de la silla y mira con atención las tarjetas. La tercera persona concuerda con las primeras 2. Usted se queda con la boca abierta y empieza a sudar.
¿Qué pasa aquí?, se pregunta. ¿Qué están ciegos o soy yo el que estoy ciego? La cuarta y quinta persona también coinciden. Entonces el experimentador voltea a verlo y ahora usted está experimentando un dilema epistemológico. ¿Qué es verdad? ¿Es lo que mis compañeros me dicen o lo que mis ojos dicen? En total, el 37% de las respuestas fueron conformistas o desde otra perspectiva, confiadas en los demás. El tercer experimento son los estudios de obediencia de Milgram. Stanley Milgram examinó uno de los estudios psicológicos más famosos sobre la obediencia. Su objetivo era estudiar el comportamiento de una persona bajo instrucciones autorizadas. Hay 3 roles en el experimento: investigadores, profesores y estudiantes. En realidad, los estudiantes simplemente fingen ser estudiantes, pero el profesor no lo sabe. En el experimento, el profesor tiene que enseñar a los alumnos una serie de palabras. Si un alumno no responde correctamente, el profesor lo castigará con descargas eléctricas. Por cada error adicional, la intensidad de la descarga aumenta en 15 voltios, máximo 450 voltios. Los estudiantes nunca recibieron descargas eléctricas. Había una máquina frente a ellos con una pista de audio previamente grabada. Los investigadores también dijeron a los profesores: si algo le sucede a los estudiantes, los investigadores serán responsables. El experimento se realizó con la participación de 40 hombres. 25 de ellos continuaron recibiendo descargas eléctricas hasta alcanzar un pico de 450 voltios. Todos los participantes obedecieron la orden y el valor de la descarga eléctrica alcanzó el nivel más alto de 300 voltios. Los investigadores finalizaron el experimento después de 3 descargas de 450 voltios. ¿Por qué actúa la gente así en este tipo de situaciones? Todos los mecanismos que explican estos resultados es que cuando una persona está obedeciendo, llega a considerarse un instrumento para realizar los deseos de otra, por lo que deja de sentirse responsables de sus propios actos. Para que una persona se sienta responsable de lo que hace, tiene que sentir que es él quien decide acerca de su propia conducta y no una tercera persona. Ética de los estudios de Milgram. Los experimentos de obediencia de Milgram plantearon preocupaciones éticas, esto debido a la angustia que experimentaron los participantes y al engaño utilizado. Los críticos argumentan que los experimentos fueron poco éticos debido a que los participantes fueron engañados sobre el verdadero propósito del estudio. Estos a su vez experimentaron un estrés y una angustia significativos y los experimentos pueden haber tenido implicaciones negativas para la autoestima de los participantes. Ante esto, Milgram defendió sus experimentos argumentando que estos proporcionaban información valiosa sobre la naturaleza de la obediencia. El estrés experimentado por los participantes era comparable al que se experimenta en situaciones cotidianas y estos a su vez expresaron su satisfacción por su participación después de que se les reveló cuál era el verdadero propósito del estudio. ¿Qué engendra la obediencia? Los experimentos de obediencia no solo demostraron que las personas obedecen a la autoridad, sino que también identificaron 4 factores que influyen en la obediencia. Número 1. La distancia emocional respecto a la víctima. Cuando la víctima está cerca y visible, es más difícil obedecer órdenes que causan daño. Esta disminución de la obediencia sugiere que la distancia emocional y la despersonalización pueden facilitar el daño a los demás. Esto tiene implicaciones para las situaciones como la guerra, en donde los soldados pueden estar físicamente cerca de las víctimas. Número 2. Cercanía y legitimidad de la autoridad. La presencia física de la autoridad y la percepción de su legitimidad aumentan la obediencia. Incluso cuando las órdenes son claramente incorrectas, las personas pueden obedecerlas automáticamente si creen que la autoridad es legítima o si se identifican con ella. Número 3. Institución respetada o autoridad institucional. El prestigio institucional de la universidad legitimó las órdenes del experimento de Milgram. Cuando el estudio se trasladó al menos prestigioso, la tasa de obediencia disminuyó del 65% al 48%. En la vida diaria, las autoridades respaldadas por instituciones tienen un poder social. Por ejemplo, un oficial que no estaba al tanto de la situación logró convencer a un hombre de que no se suicidara diciéndole que alguien había estacionado su camioneta en doble fila en medio de la carretera. Número 4. Los efectos liberadores de la influencia grupal. La conformidad no siempre es negativa, puede ser constructiva, como en el caso de los bomberos que se apresuraron a entrar en las torres del World Trade Center. También pueden tener efectos liberadores. Por ejemplo, si tienes miedo de enfrentarte a una autoridad injusta, puede que te sientas más cómodo haciéndolo si ves que otros también lo hacen. Reflexiones sobre los estudios clásicos.
Los experimentos sobre la obediencia a la autoridad a menudo se comparan con atrocidades como el Holocausto. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que estos contextos son muy diferentes. Ambos tipos de estudio muestran que la conformidad puede tener prioridad sobre la moralidad y que la situación puede tener un efecto sobre nuestro comportamiento. Comportamiento y actitudes. La presión social fuerte puede superar nuestras convicciones externas, lo que lleva a comportamientos que no están determinados por nuestras actitudes. Además, los experimentos de obediencia de Milgram también destacan del papel de la autoridad institucional. Estos experimentos nos brindan información valiosa sobre el poder de la conformidad y la obediencia, y nos sensibilizan sobre los conflictos morales que podemos enfrentar en nuestras propias vidas. La conformidad es capaz de predecir situaciones de mucha y poca conformidad. La manera en que el grupo se constituye también influye, ya que puede depender de acuerdo a la situación en algunos casos. Grupos de 3 a 5 personas provocarán mayor conformidad que solo 1 o 2. Aumentar el número de personas más allá de 5 produce resultados menores y de manera similar. 2 grupos de 3 personas provocan mayor conformidad que uno de 6 y 3 grupos de 2 personas provocan incluso más. La concordancia de grupos pequeños independientes vuelve más creíble una posición. La cohesión es el sentimiento de nosotros o de pertenencia, es decir, el grado en el que los miembros de un grupo están unidos a través de la atracción de unos hacia otros. Mientras más cohesivo es un grupo, mayor es el poder que adquiere sobre sus miembros. En otras palabras, un grupo de mejores amigos influirá más que un grupo de conocidos con los que no se tiene mucha cercanía. El prestigio engendra la influencia, y esto quiere decir que las personas de mayor estatus tienden a tener un mayor impacto. Un ejemplo de esto es que es más probable que la gente cruce de manera imprudente la calle cuando alguien más lo hace, y que no lo hagan cuando otra persona tampoco lo hace, en especial cuando el otro está bien vestido y por ende parece tener un mayor estatus. La respuesta pública es cuando las personas tienden a conformarse más cuando deben responder frente a otras, en lugar de al escribir sus respuestas en privado. Un ejemplo de esto sería cuando los adolescentes tienen mayor probabilidad de cambiar sus respuestas que los niños, cuando se exhiben en público ante sus pares, lo cual sugiere que los adolescentes sienten una mayor presión grupal que a la conformidad. Un compromiso previo con cierto comportamiento o creencia aumenta la probabilidad de que una persona se mantenga firme con ese compromiso. Es por eso que el compromiso previo también limita la persuasión y además, el hacer un compromiso público provoca que las personas duden de dar marcha atrás. Y a todo esto, ¿por qué nos conformamos? Las 2 razones para que la gente se conforme con los demás es para ser aceptada y evitar el rechazo, y otra muy importante, el obtener información, es decir, la influencia normativa y la influencia informativa. En la primera se deriva el deseo de agradar y en la segunda el deseo de estar en lo correcto. ¿Quién se conforma? Los investigadores se han enfocado en 3 factores sobre la conformidad. El primer factor es la personalidad. Los efectos de la personalidad se notan más cuando vemos las diferentes reacciones hacia una misma situación. Por ejemplo, cuando una persona reacciona con terror y otra con emoción al ver una película de miedo. Ahora, se sabe que las personas que buscan complacer a los demás y que se sienten cómodas siguiendo las reglas sociales, por ejemplo, personas muy amables y responsables, tienen más probabilidades de conformarse. En contraste, las personas con alto nivel de apertura a nuevas experiencias tienen menores probabilidades de conformarse. Al final, tanto la personalidad como la situación moldean el comportamiento. Un ejemplo de esto es cuando las personas que quieren complacer a los demás comen más dulces cuando un par come algunos y luego le pasan el tazón, conformándose en apariencia para ayudar a otra persona a sentirse más cómoda. El segundo factor es la cultura. Las tasas de conformidad son más altas en países colectivistas que en los individualistas. Por un lado, la ausencia de conformidad apoya la solución creativa de problemas. Los grupos prosperan cuando coordinan sus respuestas ante las amenazas. Por otra parte, la conformidad respalda las normas sociales en cuanto a preparación de alimentos, higiene, salud pública
y contacto con las personas desconocidas. También existen diferencias culturales dentro de las clases sociales. En algunos estudios se encontró que las personas de clase obrera tendían a preferir la semejanza con los demás, en tanto que las personas de clase media preferían de manera más enérgica verse a sí mismos como únicos. El tercer factor son los roles sociales. Los roles varían según la cultura y nos impulsan a seguir todo un conjunto de normas. Por ejemplo, en una primera cita romántica es posible que actúe su rol con timidez. A medida que internaliza su rol, su cohibición se reduce. Esta es la experiencia de muchos inmigrantes, estudiantes y extranjeros al llegar a un nuevo país. Toma tiempo aprender cómo hablar y actuar de manera correcta en un nuevo contexto, es decir, conformarse. ¿Alguna vez querríamos ser diferentes? La teoría de la reactancia psicológica muestra que los intentos por restringir la libertad de las personas con frecuencia provocan un efecto de boomerang contra la conformidad. Esto podría explicar por qué a la gente le resulta tan difícil comer de manera correcta y ejercitarse, debido a que sabemos que deberíamos hacer algo que es sano, se vuelve difícil realizarlo sin sentir que nuestra libertad se ve comprometida. Pero si sabemos que otros lo hacen, tenemos más probabilidades de hacerlo debido a los principios de la conformidad. La lección parece ser la siguiente: haz lo que yo hago, no lo que te digo que es correcto. Afirmación de la singularidad. La gente se siente incómoda cuando es demasiado diferente que los demás, pero en culturas individualistas también se sienten incómodos cuando se es exactamente igual a todos los demás. Esto podría deberse a que la no conformidad se asocia con el estatus elevado. Las personas se sienten mejor cuando se consideran moderadamente únicas y actúan de modos que afirman su individualidad. Los individuos que tienen mayor necesidad de singularidad tienden a exhibir menor conformidad. Esto pasa con los nombres de los bebés. Los padres buscan nombres menos comunes y al volverse populares con el tiempo, van perdiendo popularidad. De manera irónica, todos nos padecemos en nuestro deseo de distinguirnos y de notar en qué somos diferentes. Pero como deja claro el sesgo de beneficio propio, no se trata solo de buscar cualquier tipo de característica distintiva, sino aquella que va en dirección correcta. Nuestra búsqueda no se trata solo de ser diferentes del promedio, sino ser mejores que el promedio.